¿Te apasionan los crímenes? ¿No puedes parar de leer novela negra? Quédate aquí. Mi nombre es Anselmo Ramos, soy periodista, formador, lector empedernido y en unos meses se publica mi primera novela, segunda si se cuenta la que escribí con 11 años sobre islas y tesoros. Te doy la bienvenida a Crimen y Novela Negra. ¡Arrancamos! Vivimos en una época en la que millones de personas abren una ventana a su vida cada día. Una cámara delante, habitualmente la del móvil, un botón de emitir en directo y una audiencia invisible que observa, comenta, juzga y acompaña. Para muchos creadores de contenido, esa ventana es sustento económico, identidad y futuro. Para otros, ha acabado siendo una sentencia de muerte. Hoy en Crimen y Novela Negra hablaremos de dos chicas que en la cúspide de su fama fueron asesinadas mientras retransmitían en directo. Esta es la historia de Valeria, influencer de belleza, asesinada a tiros durante un directo en TikTok, y también la de Airi, otra estrella de las redes apuñalada en plena calle mientras caminaba con su móvil grabándola. No hablaremos solo de los crímenes, les contaremos quiénes eran, qué errores se cometieron, como siempre, el tratamiento de los medios, de las redes sociales como escenario del crimen, de si esto puede suceder en España y de los episodios muy peligrosos que ya han ocurrido de hecho aquí. Y como siempre nos haremos preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto exponerse en Internet puede llegar a amenazar tu propia vida? Valeria Márquez López nació el Día de los Enamorados, el 14 de febrero de 2002, en Guadalajara, Jalisco, México. Creció en un entorno familiar de clase media y, según medios mexicanos y españoles, su entorno la describe como una joven extrovertida, coqueta, perfeccionista y muy consciente de su imagen. No se conocen declaraciones públicas extensas de sus padres, algo habitual en casos de alto impacto mediático en México, pero sí se sabe que Valeria ya no vivía con su madre, que estaba separada de su padre y con este además mantenía una relación complicada a tenor de lo que ella misma decía en redes sociales. En unas declaraciones publicadas por el diario Clarín, una de las tías de Valeria relataba que era una niña muy alegre, muy abierta, muy bella como persona. Era muy solidaria, muy cariñosa y siempre estaba con sus primas jugando. Otra de las tías de la influencer reveló cuál era la verdadera vocación de Valeria. Ella soñaba con ser odontóloga. Desde adolescente, Valeria mostró interés por el maquillaje, la moda, la estética profesional, la exposición en redes, y en 2001 se presentó al certamen de belleza Miss Rostro y lo ganó. Valeria entró en el mundo de la moda, la belleza y la estética, y a diferencia de otras influencers que comienzan como hobby en este ámbito, Valeria tenía desde muy joven una idea clara: convertir la estética en un negocio, en un modo de vida. Valeria estudió cosmetología y técnicas de belleza, formándose en maquillaje profesional, cuidado facial, uñas y extensiones, estética integral. No cursó estudios universitarios tradicionales, pero sí formación técnica especializada. Sus primeros trabajos fueron como estilista independiente, atendiendo a clientas a domicilio y en pequeños locales. En paralelo comenzó a grabar vídeos para TikTok e Instagram, de tipo antes y después, rutinas de maquillaje, consejos de productos, estilo de vida, viajes. Poco a poco, su número de seguidores creció hasta superar los 200.000 entre Instagram y TikTok, suficientes para empezar a monetizar y realizar colaboraciones locales. En 2024 Valeria da el salto definitivo. Abre su propio salón de belleza en Zapopan, uno de los municipios más ricos, pero ojo, también de los que presentan mayores diferencias entre el poder adquisitivo de sus habitantes, según el Atlas de la Desigualdad de Jalisco, del Instituto de Información Estadística y Geográfica. El local se llamaba Blossom the Beauty Lounge. Era un espacio moderno, como se dice en el lenguaje actual de las redes, muy instagramiable.
pensado no solo para trabajar, sino para crear contenido. Allí grababa directos, mostraba su día a día, atendía a clientas reales y consolidaba su imagen como empresaria joven. El salón no solo era un negocio, era su escenario, su identidad pública. En las redes sociales compaginaba vídeos y reels en el lenguaje de Instagram enfocados a su trabajo en el mundo de la belleza con detalles de su vida personal, como el gran nivel de vida que llevaba, la traumática ruptura con su último ex o incluso la difícil relación con su padre. Antes del crimen, Valeria hizo comentarios que hoy resultan escalofriantes. En directos y mensajes privados expresó incomodidad con ciertas visitas y entregas de paquetes con regalos. En concreto, el mismo día del asesinato, había recibido un pack de una marca de cafés y también un peluche. Durante el directo, Valeria habla de que su amiga Erika la llamó para contarle que otro repartidor se había pasado por el salón de belleza y había insistido en entregarle un paquete, pero que solo podía hacerlo en persona porque tenía un cierto valor económico. Según le comentó, Erika no había visto bien la cara al hombre. Está relatando esto y Valeria dice: me da miedo. ¿Y si me iban a levantar? ¿Y si me iban a matar? Apuntamos que levantar tiene el significado de matar, siendo un término expresado en algunos contextos en el español de América. Es 13 de mayo de 2025. Son aproximadamente las 6:30 de la tarde. Valeria está transmitiendo en vivo desde su salón de belleza. La cámara está fija. Ella sostiene un peluche, sonríe, lee comentarios. Y entonces ocurre. Un hombre entra al local, dice ser repartidor, pregunta por ella. Valeria responde: sí, soy yo. El hombre saca un arma. Se escuchan disparos. Valeria cae frente a la cámara. El directo continúa durante segundos eternos. Los comentarios se llenan de mensajes. ¿Es broma? ¿Qué pasó? Que alguien llame a la policía. El rostro de una persona aparece brevemente y con poca definición en la pantalla del móvil durante el directo antes de que la retransmisión se vaya a negro. El asesino huye. Lo hizo supuestamente en moto y también se investigó la implicación de otro vehículo que salió a toda velocidad en otra dirección. La Fiscalía de Jalisco activa el protocolo de feminicidio, el asesinato de mujeres por razón de género. Hemos consultado los datos de la Cámara de Diputados de México y reportan 829 presuntos feminicidios en 2024, lo que da idea de la lacra existente en ese país. Y eso que, según la Comisión Económica de Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe, lo sitúa en esta estadística negra en cuarta posición, teniendo en cuenta el número de asesinatos por habitante, detrás de Honduras, República Dominicana y Brasil. Tras la muerte de Valeria, los rumores comienzan, y en este caso con mayor virulencia que en otros, al encontrar cauce en las redes sociales, ya que la asesinada era una estrella ahí. Circulan comentarios indicando que Valeria estaba envuelta en negocios oscuros, algo que se vinculaba con que su exnovio era un supuesto narcotraficante. Luego hablaremos de él, aunque la implicación directa de Valeria en unos presuntos negocios asociados a la droga no tiene ninguna prueba detrás y la Fiscalía lo descartó. En unas declaraciones a Reuters, Gemma Klopp Santamaría, socióloga de la Universidad de Cork, en Irlanda, y experta en violencia de género en México, afirma que las acusaciones o rumores sobre la asesinada suponen una revictimización. Ante un asesinato como este, muchas personas tratan de argumentar que es algo que no nos puede pasar a nosotros. Es algo que no pasa a las chicas buenas. Es algo que no ocurre a las chicas decentes. Hasta la fecha no hay detenidos confirmados, se habla de un sicario como presunto autor y se investigan posibles teorías e incluso, en una de ellas, vínculos con crimen organizado. Se mencionó mediáticamente el nombre del exnovio, Ricardo Ruiz Velasco, el doble R, presunto miembro del cártel de Jalisco Nueva Generación, aunque sin imputación oficial. Ya hemos mencionado que justo antes de que se cortara la transmisión,
Una vez asesinada Valeria, apareció levemente un rostro. Algunos medios locales lo identificaron como el exnovio de Valeria, al que le atribuyen ese cargo de líder regional de las nuevas generaciones del Cártel de Jalisco, uno de los más importantes que operan en la zona. Para reforzar su acusación, se aludió a supuestos mensajes intercambiados entre el conocido como Doble R y Valeria, en los que supuestamente la amenazó por ignorarlo tras cortar la influencer su relación. Fue mi actual pareja, con la cual vivía. Por eso digo que es mi ex. Y lo hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, a esa persona, hasta si me tengo que salir de la ciudad, escribió Márquez en una historia de Instagram, donde compartió también una conversación en tono amenazante, siempre según algunos medios como el periódico chileno La Tercera. El ex supuestamente le decía frases como: no conoces mis peores lados y no los quiero ir demostrando. Me haces hacer cosas que no quiero y para que aprendas a hacerme caso. Como hemos mencionado, algunos medios declararon que se había visto a este hombre levemente antes de que se cortara la transmisión en directo de Valeria tras su asesinato, pero en cambio otros, como la reputada agencia Reuters, se declararon incapaces de verificar con la imagen poco definida del rostro que aparecía en el móvil que se trataba de ese exnovio. El fiscal del estado de Jalisco afirmó que la muerte se estaba investigando como posible feminicidio, pero declinó asegurar que Márquez, el exnovio, fuera sospechoso. Todo el mundo asociado con esta chica, amigos, familiares, conocidos o novios, han sido investigados o entrevistados, comentó el fiscal Salvador González de los Santos en rueda de prensa. Mientras, autoridades de Estados Unidos, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sí señalan al exnovio y supuesto miembro del cártel como principal sospechoso del asesinato de la influencer. Según el medio Reforma, en un documento publicado se detalla además que Ruiz ha sido implicado en asesinatos de alto perfil en México por más de una década, incluyendo un ataque mortal a policías mexicanos y los asesinatos de un funcionario estatal de Jalisco y una modelo venezolana. Especulaciones de las que se han hecho eco algunos medios, como el latinoamericano La Tercera, han señalado otra hipótesis, la que señala a otra influencer y amiga suya por una posible rivalidad entre ambas, Vivian de la Torre, que según estas fuentes le había enviado un paquete ese día con el peluche que abrazaba a Valeria cuando murió y que supuestamente le insistía en el directo que estaba haciendo en esos momentos que se quedara ahí. Pero la joven negó haber participado en el asesinato. Contrario a ello, utilizó su cuenta en redes sociales para despedirse de su amiga. Mi güerita preciosa, te amaré por siempre, mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo, mi Barbie. También se ha señalado la posible complicidad de la empleada que estaba en ese momento en el salón de belleza y que presuntamente reaccionó con total tranquilidad al asesinato de Valeria en esos fatídicos instantes posteriores. Las redes sociales mostraron su cara más deleznable cuando días después comenzó a circular un vídeo en el que supuestamente aparecía Valeria Márquez diciendo que estaba viva en un lugar indeterminado para protegerse. Amigos, quiero pedirles perdón a todos. Estoy viva. Tuve que fingir mi muerte porque mi vida estaba corriendo peligro, pero me encuentro sana y salva. En estos momentos estoy en un lugar seguro, aparentemente se le escucha decir. Sin embargo, medios como Univision realizaron las averiguaciones oportunas y su servicio de fact-checking, comprobación de hechos, concluyó que era falso que estuviera diciendo eso, porque el vídeo fue creado con inteligencia artificial. Comprobaron la falsedad de la supuesta confesión con dos diferentes herramientas gratuitas que detectan alteraciones digitales de voz o deepfakes, y también al hallar con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens el vídeo original, en el que la joven hablaba de maquillaje y no de fingir su muerte. Valeria fue enterrada en Jalisco, bajo presencia policial. Ya saben, además los entierros suelen estar en el punto de mira de los investigadores,
para medir reacciones, detectar presencias sospechosas, implicados en el crimen. Valeria fue enterrada con un ramo de flores blancas encima de su ataúd, que fue además vandalizado semanas después, lo que provocó indignación social. Y a su salón de belleza, la escena del crimen, llegó un ramo enorme de rosas con un mensaje que da mucho que pensar por su posible remitente, y la única palabra que aparecía escrita: perdón. Airi Sato, conocida como Ai Mogami, tenía 22 años, vivía en Tokio y hacía streaming IRL. Son las siglas de In Real Life Stream, algo así como directo en la vida real, donde los creadores de contenido comparten ese contenido en base a su propia experiencia vital mientras está sucediendo, ya sea en forma de caminatas por su ciudad, asistencia a eventos o cualquier actividad donde muestra en tiempo real su interacción con personas y su propia actuación cotidiana. 11 de marzo de 2025. Más de 6.000 personas ven en directo a Airi Sato. Ella está retransmitiendo en plena calle, en el distrito de Shinjuku, en Tokio, cerca de una estación de tren. Un hombre se acerca por detrás, la apuñala repetidamente. La transmisión capta gritos y petición de auxilio. Cuando la policía llega, se encuentra el cuerpo de Airi sobre el suelo, con heridas en cabeza, cuello y abdomen. La influencer ha sido apuñalada más de 30 veces. Airi, inconsciente, fue trasladada al hospital, pero no se pudo hacer nada por ella y se acabó confirmando posteriormente su muerte. ¿Quién lo hizo? En el episodio anterior del podcast relatábamos el escalofriante crimen sucedido en La Algaba, Sevilla, donde asesinaron a una mujer propinándole 480 puñaladas. En este caso, del influencer Airi Sato, fueron 30. Esto significa que el asesino conoce a la víctima y median sentimientos muy enraizados de rabia, venganza o algún tipo de trastorno o estado de irrealidad. El agresor es detenido en el acto. Se trata de Kenichi Takano. Era un seguidor de Airi en las redes. Se obsesionó con ella, incluso Airi le había pedido dinero prestado en más de una ocasión y él se lo había dado. El día de los hechos la siguió gracias al directo. La localizó y la mató. De acuerdo con la radio-televisión pública japonesa NHK, el hombre demandó a Airi en un tribunal en 2022 y ganó el caso en diciembre del año siguiente. Sin embargo, la joven no pagó su deuda y desapareció sin dejar pistas de su nueva residencia, al menos en el plano físico. Según un fan de Airi, ella habló del caso en una transmisión en vivo. Admitió haberle pedido dinero prestado a un oyente, cuyos comentarios se habían vuelto horribles, y lo terminó bloqueando. El hombre se había hecho fan de las retransmisiones en vivo de Airi en diciembre de 2021, cuando él tenía 38 años y ella con 18 recién cumplidos. La conoció frecuentando el bar donde ella trabajaba, en que era anfitriona de un club de cabaret y camarera ocasional. Kenichi le dio a Airi una gran cantidad de donaciones a través de WhoWatch, una plataforma de streaming popular en Japón. Capturas de pantalla de conversaciones entre ambos en la aplicación de mensajería Line, obtenidas por medios locales, mostraban a Airi pidiéndole repetidamente a Kenichi que le prestara dinero por diversas razones. Lo siento mucho, olvidé mi cartera en el trabajo ayer y no tengo efectivo, necesito pedir prestado un poco. Te lo devuelvo mañana o pasado cuando lo recupere, le decía la streamer según esos medios locales. La mayoría de las solicitudes eran pequeñas, de unos 10.000 yenes, unos 54 euros al cambio, pero sin embargo llegó a pedirle hasta 1.000.000 de yenes, unos 5.400 euros. Al final, Kenichi le contó a un amigo que le había prestado a Airi en total más de 2,5 millones de yenes, unos 13.500 euros. El día del asesinato, Kenichi se enteró de que Airi iba a transmitir en vivo, ya que había anunciado su plan de visitar algunas estaciones de tren en Tokio. En lugar de seguir buscando cualquier recurso legal para recuperar su dinero, ya que hemos contado que tenía una sentencia a favor, cogió varios cuchillos
y se dirigió desde la ciudad de Tochigi, donde él se encontraba, a Tokio, a un par de horas de distancia en coche. Ya le hemos relatado, desgraciadamente, lo que hizo luego. El crimen causó consternación entre muchas influencers, sobre todo las que emitían ese tipo de retransmisiones IRL, mientras iban por la calle y grababan lo que iban haciendo. Salieron a la luz episodios de acoso en directo y algunas de ellas decidieron dejar de hacer ese tipo de vídeos. Valeria y Airi no murieron por azar, murieron porque alguien supo dónde estaban, en tiempo real. El directo, pensado para conectar, se convirtió en la herramienta del crimen. Desde un punto de vista criminológico, los asesinatos de Valeria Márquez y Airi Sato pertenecen a una categoría emergente de violencia, crímenes facilitados o amplificados por la retransmisión en tiempo real en Internet. No es solo que el crimen quede grabado, es que señalan la ubicación de la víctima, que es pública, el hecho de que el agresor puede planificar en tiempo real su crimen, el control del entorno se pierde y la víctima se convierte en objetivo visible. En el caso de Airi Sato, esto es especialmente claro. El agresor localiza físicamente a la víctima gracias a los elementos visibles en el directo: calles, edificios, estaciones. En el caso de Valeria Márquez, el agresor sabía exactamente dónde estaba y sabía que estaba en directo. Desde un punto de vista criminológico, el asesinato de Valeria encaja con un ataque rápido, sin interacción emocional, sin robo, sin huida caótica, y esto apunta a una ejecución profesional o semiprofesional, y una serie de características: un posible agresor instrumental, una violencia expresiva nula, un objetivo único y una alta eficacia. Este tipo de crimen es habitual en contextos de violencia organizada, aunque ojo, lo decimos, ya que además no hay una hipótesis demostrada aún, no implica automáticamente relación directa con narcotráfico, mundo en el que supuestamente estaba metido su exnovio. En el caso de Airi, el perfil es radicalmente distinto. Era un agresor que sabemos era conocido por la víctima, había una relación previa económica, un sentimiento de agravio y había también una sensación o un objetivo de control, también un sentimiento de humillación percibida, y estamos ante un perfil de tipo stalker, acosador, violento, un perfil muy estudiado en criminología. Varón, aislado, con una relación parasocial con la víctima y una sensación de poseer algún tipo de derecho sobre ella. Ambos casos ponen sobre la mesa este concepto, el de relación parasocial. Es la relación unidireccional que un espectador desarrolla con una figura pública que no le corresponde, o al menos en los términos en los que quisiera, pero la víctima la siente cercana, íntima y suya, de su propiedad. En criminología moderna, este tipo de relación puede derivar en obsesión, por supuesto puede generar violencia, y esto se intensifica con el directo. ¿Existe algún tipo de responsabilidad de las plataformas? Ni TikTok ni Instagram son responsables penales del crimen, pero sí tienen una responsabilidad ética. Las plataformas permiten mostrar ubicación en tiempo real, monetizan el directo, no siempre alertan de los posibles riesgos. El debate ya está abierto. Ha llegado la hora de que se tomen decisiones. Y una pregunta incómoda: ¿puede ocurrir esto en España? Aquí no se ha producido hasta la fecha un asesinato de una influencer en directo como los casos de Valeria o Airi, pero sí existen casos de acoso extremo, amenazas tras emisiones, violencia de género vinculada a exposición digital. Y aunque en este caso las redes no fueron protagonistas, a todos nos viene a la cabeza el caso de uno de los mejores periodistas deportivos de España, Paco González. Una fan atacó a su mujer e hija. Por suerte se recuperaron y no acabó en tragedia,
Pero da mucho que pensar que ese tipo de perfiles obsesivos, en la actualidad, aprovechando la peor cara de las redes sociales, pueden actuar como gasolina para sus planes criminales. Y luego está el odio en redes. En el blog de Substack hemos escrito artículos acerca de la polémica sobre las declaraciones de María Pombo, sobre que no leía y que la lectura no te hacía mejor persona. Independientemente de lo que se opine sobre ello, lo que no es de recibo es el odio que se ha instalado en Internet. María Pombo afirmó que incluso había recibido mensajes amenazantes y que le deseaban que abortase el bebé que estaba esperando. Por otro lado, también reseñamos el caso de Elena Gortari, una influencer con más de 2,5 millones de seguidores entre Instagram y TikTok, que publicó un vídeo en el que simulaba que sufría un acoso para promocionar un champú. En el vídeo comenzaba diciendo entre sollozos y gestos de miedo que había un hombre que la acosaba, que sabía dónde vivía, qué coche tenía y que se estaba obsesionando con ella. Luego seguía diciendo que cuando se enfrentó a ese supuesto acosador, llevaba una bolsa de pelo. Y en ese momento cambia el tono y dice, el pelo que te estoy tomando, para a continuación mostrar una marca de champú y hablar de las bondades del mismo. La influencer fue muy criticada por banalizar un problema, el del acoso, del que ella misma no está libre de poder sufrir en algún momento, como hemos visto en el caso de otras estrellas de las redes como ella. Y hace unos días, la analista política Sara Santaolalla, con gran presencia en redes, denunció que estaba sufriendo episodios de acoso y alertó sobre la aparición de un grafiti en la tumba de las 13 rosas en el cementerio de la Almudena, en el que se leía Sara Santaolalla RIP. Aunque aquí, además de exposición, se trata de un caso con raíces en la extrema polarización alentada por las redes, en muchos casos, en la que está sumida España y medio mundo. Con respecto a la realidad que estamos tratando en este episodio, hay que realizar las siguientes advertencias. Falta más formación en seguridad digital, se detecta una normalización del riesgo y se adolece de una ausencia de protocolos policiales específicos. Valeria Márquez murió con cientos de personas mirando. Airi Sato murió con miles caminando con ella desde una pantalla. No fue morbo, no fue espectáculo, fue la realidad criminal colándose sin permiso en el directo. Las redes no matan, pero pueden facilitar que alguien lo haga. Y de la realidad a la ficción. En nuestro bloque literario hoy cambiamos de registro. En nuestro último artículo en Substack, puedes visitarlo en anselmoramos.substack.com o tienes el enlace directo en la web anselmoramos.es. Vale, pues ahí nos hacíamos la siguiente pregunta. ¿Sientes que tu trabajo se ha convertido en una novela negra? Y ofrecíamos en un marcado tono humorístico, a ver si cambiamos un poquito también el mal cuerpo que se nos ha quedado con esos casos criminales que hemos relatado, bueno, pues ofrecíamos con humor algunas claves para utilizar en tu favor el lenguaje en el ámbito laboral, como por ejemplo, pues utilizar términos en inglés como feedback, check o for your information, ¿no? Que parece que te hace más profesional, o hacerte tus fotos profesionales con los brazos cruzados para parecer importante. Por cierto, que nos estamos dando cuenta de que en el caso del inglés hemos pecado en la parte de ese relato de crímenes, que hemos caído también en esa trampa de elegir términos en ese idioma cuando tienen una equivalencia adecuada en español. Asumiendo la culpa, volvemos al artículo. Comienza con una reflexión que me hizo un amigo, en la que al hilo de la polémica del premio Planeta Juan del Val, me decía que las auténticas merecedoras eran las finalistas. Pensé en la de este año, Ángela Banzas. Me leí un libro que había publicado anteriormente, Conjura de la Niebla, una novela negra ambientada en Galicia, y me encantó. Y el año pasado, la finalista fue Beatriz Serrano, que es la que nos ocupa hoy, con una obra que tiene que ver con ese mundo del trabajo del que estábamos hablando. Se trata del descontento. La editorial la vende como una novela que es un dardo afilado que atraviesa al lector con cada palabra, una radiografía magistral sobre las crisis vividas por cualquier persona que trabaja, sobre la soledad, la necesidad de vínculos y conexiones
para encontrar la chispa y no tirarse delante de un autobús un lunes por la mañana. La protagonista de la historia es Marisa, que tiene un cargo intermedio en una agencia de publicidad. Odia su trabajo y es adicta a los orfidales y a los vídeos de YouTube. Sí, así como suena, trata de sobrellevar una vida que no le gusta, pero de la que es incapaz de salir. Y en este contexto, su empresa organiza un fin de semana de convivencia entre los empleados para reforzar lazos. Es desternillante, con mucho humor, ojo, salpicado a su vez de una realidad un tanto negra en algunos momentos, tiene esos destellos, ¿vale? Es una novela que sobre todo es evocadora y muy identificativa. Aunque el libro habla de una persona en concreto, con un cargo específico y en una determinada agencia de publicidad, cualquiera que lo lea y trabaje en una oficina o simplemente tenga cualquier empleo con jefes y compañeros, puede ir trasladando lo que Beatriz Serrano escribe en la novela a su propio imaginario real. Vi a Beatriz Serrano, que por cierto ganó un Ondas al mejor podcast conversacional en 2023 por Arsénico Caviar, en un reportaje de televisión sobre la Feria del Libro de Madrid, promocionando esta obra, El descontento, y me picó la curiosidad, aunque en principio no era una novela de las que me apasionan, es decir, no era policíaca, no había suspense como elemento primordial, pero me hice con ella y le di una oportunidad, y es una de las mayores sorpresas, positivas, claro, que me he llevado en los últimos años. Y como siempre decimos, si te han entrado ganas de leerla, recuerda El descontento y corre al que seguro que es uno de los sitios más bonitos de tu ciudad, tu librería favorita. Es un lugar mágico que haces tuyo, lleno de historias que te van a tocar en cuanto abras el mejor objeto del mundo, simplemente un libro. Espero que te haya gustado este quinto episodio de tu podcast Crimen y Novela Negra. Si es así, vete al nombre del podcast, Crimen y Novela Negra, puntúalo con 5 estrellas y déjame tu correo electrónico para que te avise de novedades. ¿Cómo hacerlo? Pues o bien visita mi blog en Substack, ¿vale? Se pronuncia Substack, pero bueno, se escribe así, Substack. En la parte de información del podcast tienes el enlace. Escríbelo en la casilla de suscripción de la web, que por cierto hemos renovado, anselmoramos.es, échale un vistazo. Y si no te quieres complicar, escríbeme un correo electrónico simplemente a mi email autor@anselmoramos.es. Y esta vez, más que nunca, porque hemos alcanzado las 1600 escuchas, las hemos superado en lo poquito que llevamos. Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en el 7º episodio de Crimen y Novela Negra. Hasta entonces te deseo una vida a todo color, pero lecturas negras, muy negras.